Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da gusto estar con ustedes en una enseñanza más de este Ministerio de Varones. Doy gracias a Dios por sus vidas, gracias a Dios porque Dios nos da las herramientas para poder tomar ese lugar que Dios nos ha dado como varones. Están las enseñanzas de jóvenes, hay enseñanzas de familia, enseñanzas de matrimonios, pero aquí el punto yo pienso que es tomar el lugar, tomar ese el llamado que Dios nos ha hecho, lo que Dios nos ha dado como varones. ¿Sí? Sabemos que hay muchas situaciones difíciles que vamos a enfrentar, vamos a encontrar mucha oposición, que ahora que estemos decididos a hacerlo, a tomar ese camino de la obediencia a Dios, hacia lo que Dios ha hecho en nosotros o nos ha puesto como varones, va a haber muchos obstáculos, va a haber situaciones de confrontación con la gente, confrontación con la misma familia, hasta con nuestra propia carne. Entonces, cuando empecemos a corregir, cuando estemos decididos a corregir, a caminar correctamente, de acuerdo a los principios, de acuerdo a los mandatos de Dios, te lo digo, no va a ser sencillo, no va a ser fácil. Cuando hablamos de una oposición, estamos hablando como un acto de resistencia, como que alguien se pone en contra. ¿Sí? Ese tipo de oposición a la que nos vamos a enfrentar puede traer desánimo, puede traer enojo, hasta llegar al punto de ya no querer seguir, de ya no querer seguir adelante en esa obediencia a la palabra de Dios. Mira, las escrituras nos enseñan en muchas ocasiones acerca de esa oposición. Por ejemplo, como creyentes, como cristianos, debemos ponernos en contra. ¿En contra de qué? En contra del pecado. Oponernos a la maldad. ¿Por qué? En esa nueva vida que tenemos en Cristo, ¿sí? Nos vamos a enfrentar a muchas situaciones, pero en primer lugar en contra de nuestra propia carne. Es una lucha en contra de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el pecado nos quiere arrastrar, porque la maldad nos quiere llevar. ¿Sí? Entonces, el primer punto de esa oposición, el ir en contra, es de nuestros propios deseos pecaminosos, del propio mal que puede haber dentro de nosotros. Por ejemplo, lo dice la carta a Colosenses en el capítulo 3, versículos 5 al 11. Colosenses, capítulo número 3, versículos 5 al 11, que dice de la siguiente forma, versículos 5 al versículo 11. Haced morir pues lo terrenal en vosotros en nuestra propia carne, en nuestra propia vida, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduviste en otro tiempo cuando vivías en ellas. Pero ahora, dice la palabra, dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escrita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Entonces, de acuerdo a lo que nos está diciendo esta parte de la Biblia, nos está animando a luchar en contra de la maldad, en contra de nosotros mismos, de nuestra propia carne. Debemos entender que como creyentes estamos muertos al pecado, donde ese poder del pecado ya no está sobre nosotros. Y esto solamente gracias a Cristo, gracias a ese sacrificio que Él pagó por nosotros en esa cruz. Él nos compró, Él nos liberó de esa esclavitud. Entonces, el llamado, lo que nos está enseñando la palabra a través de tantas enseñanzas que podemos recibir y hemos recibido, es que seamos valientes, que tomemos esa decisión de ir en contra de la maldad, de ir en contra de la maldad de nuestra propia vida, pero también de esa maldad que quiere arrastrar a nuestra familia. En muchas ocasiones no queremos tratar el pecado, no queremos tratar la desobediencia, no queremos enfrentar esa oposición
dentro de nuestra vida y dentro de nuestra casa. ¿Por qué? Por miedo. Por miedo al que dirán, por miedo al que se van a enojar, se pueden ir, se va a ofender. Si yo le digo que está mal, si yo le digo que tiene que corregir, si yo le digo al hijo que hay reglas, no le va a gustar y se va a querer ir. Mira, tú eres responsable de poner esos límites. Tú eres responsable de cuidar de esa familia, ¿sí? La palabra es muy clara. Cuando no hay esa oposición, ¿sí?, hacia esa maldad, no hay esa oposición hacia lo malo, hacia lo pecaminoso, van a haber consecuencias muy graves. Puede venir juicio hasta de parte de Dios a nuestra vida y a la vida de nuestra familia. Hay un ejemplo muy claro en la misma palabra, el sacerdote Elí. Lo podemos ver en el primer libro de Samuel, en el capítulo 3, versículo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 13, que dice así: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. El sacerdote Elí descuidó su hogar, descuidó esa responsabilidad que tenía en relación a sus hijos. Sí, él realizaba una labor muy importante como sacerdote, pero se olvidó de su familia. Muchas veces le damos más importancia a las cosas del trabajo, le damos más importancia a la diversión que el cuidar a nuestra familia, que el cuidar a nuestros hijos, de darles esa dirección, de estar al pendiente de lo que ellos hacen. Entonces, cuando nos damos cuenta, ya tenemos que pagar las consecuencias de ese descuido. Una esposa que ya olvidamos, hijos rebeldes, que ya dejaron la escuela, que no asisten, que no conoces ni siquiera quiénes son los compañeros de tu hijo o tu hija. Y esas son las cosas más leves. Puede haber cosas más graves, embarazos, drogas, etc. Algo que Dios nos ha puesto a enseñar a mi esposa y a mí es en cuanto a la vigilancia que debemos de tener en relación a nuestros hijos, en cuanto al internet, en cuanto a su celular. Tienen el privilegio a lo mejor de tener un celular propio, una computadora, pero cuando ellos se salen de los límites, del orden que tú pones en relación a lo que ellos tienen, ellos te están entregando esos privilegios. No se los estás quitando tú, sino ellos los están entregando. Mira, en las redes sociales puedes encontrar cosas de verdad muy graves. Noticias que nos muestran rebeldía, que nos muestran situaciones de maldad, que le dan la espalda a Dios. Y de eso se están alimentando nuestros hijos. Pocas son las noticias que nos dan algo, que nos hablan algo bueno, porque eso no vende, porque eso es rechazado. Lo que vende, lo que atrae, es todo aquello que hace daño a sus vidas. Tú, papá, tienes esa autoridad de supervisar a tus hijos. Mientras estén bajo tu techo, tú tienes esa autoridad de supervisarlos. ¿Qué ven? ¿Qué escuchan? Tienes que llevarlos a que caminen correctamente. Claro, tú tienes que caminar correctamente. Tú tienes que estar en el orden, bajo la protección, bajo el cuidado, bajo la guianza de Dios. Y entonces Dios te va a ayudar, Dios va a estar contigo. Tú tienes que estorbarles a tus hijos en cuanto al pecado y vas a prevenir muchos problemas. Es necesario que como varones estemos preparados. ¿Para qué? Para oponernos a todo aquello que puede dañar nuestra vida y la vida de nuestra familia. Va a haber muchos enemigos, ¿sí?, de los cuales vamos a ir hablando más adelante en las enseñanzas, pero que lo único que buscan es destruir tu vida, destruir tu familia. También, cuando hablamos de oposición, las escrituras también nos enseñan que como creyentes vamos a encontrar oposición, ¿sí? Primero, sabemos que es ir en contra, eso es lo que quiere decir la palabra, y nosotros tenemos que ir en contra del pecado. Pero también vamos a encontrar quien se nos oponga cuando nosotros queremos caminar correctamente. Si queremos caminar de acuerdo a los principios, de acuerdo a la palabra de Dios, vamos a encontrar también oposición. ¿Sí? Si tú quieres caminar en contra de la corriente de este mundo, vas a encontrar mucha oposición. No lo permitas. Ahí es a donde tú tienes que mostrar que eres un varón que ama a Dios,
que Dios va a capacitar, que Dios te va a dar las fuerzas, te va a animar, te va a ayudar para seguir adelante. Las mismas escrituras nos enseñan claramente la realidad del pecado, la realidad de la maldad que hay en este mundo y en estos tiempos. Y nos exhorta a sí mismo a resistir a esos enemigos. Nos vamos a enfrentar, tu familia se va a enfrentar a muchos de esos enemigos y tenemos que resistirlos, ¿sí? Así como esos enemigos se llegan a oponer a nosotros, ¿sí? Y a la decisión que has tomado de caminar, de esforzarte, de buscar la dirección de Dios en tu vida, también nosotros tenemos que oponernos para que esos enemigos no ganen terreno, no quieran imponerse a nuestra vida. Todo lo que vaya en contra de Dios, y si tú quieres caminar correctamente, vas a encontrar esa oposición en tu propia vida. Todo aquel que se opone a Dios se va a oponer a lo que tú quieras empezar a caminar, lo que tú quieras empezar a hacer, a traer ese orden, si tú quieres caminar correctamente. Mira, Pablo, encontramos otro ejemplo, porque en la Biblia vamos a encontrar muchos ejemplos acerca de los temas que vamos a ir estudiando. Pero Pablo, cuando él llevaba el evangelio, cuando él sabía que lo que estaba enseñando a esos pueblos, a esos lugares, con esas personas, se encontraba mucha oposición. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 16, versículo 9, dice que él entendía que se le habían abierto puertas, ¿sí? Puertas grandes. ¿Para qué? Para llevar el evangelio, pero también que se enfrentó a muchos adversarios. Esto fue cuando él quiso hacer la obra de Dios. ¿En dónde estaba? En Éfeso. Y entonces encontró muchos adversarios que no le permitían hacer esa obra. Así tú también, cuando estés dispuesto a caminar correctamente, te vas a encontrar a muchos adversarios que no les va a gustar. No les va a gustar lo que estás empezando a hacer o lo que estás haciendo. Entonces, el llamado que nos está haciendo ahorita este tiempo, la palabra, en esta enseñanza es: esfuérzate, sé valiente. Los que quieren oponerse a ti te van a mostrar o te van a querer mostrar su fuerza. Te van a querer seducir a que no sigas adelante, que te detengas, que te rindas. Te van a querer chantajear. Te pueden llegar hasta presionar, pero no lo permitas. Mira, el mundo te va a querer presionar a que te rindas, a que sigas la corriente de este mundo. Te va a decir hasta que lo que estás haciendo está mal. El mundo te va a llevar a que no ores, a que no te congregues, a que no estudies, a que no enseñes la palabra a tu familia, pero no lo escuches. Estás en guerra, estás en una pelea por tu vida y por tu familia. Es más, hasta la misma familia te va a llegar a decir que lo que estás haciendo no es correcto, que los vas a dañar, que los estás asustando, que lo que estás haciendo es muy duro, hasta retrógrada. Pero no los escuches, tú sigue adelante, no permitas, ¿sí?, que quieran derrotarte, que te quieran seducir a dejarlo. Ve a Dios, mejor ve a Dios, busca a Dios, arrepiéntete por lo que no has hecho, por no haber tomado tu lugar, por haber dejado tu autoridad, por haber sido a lo mejor permisivo, por haber sido descuidado, y corrige, pero ve a Dios. Hay un ejemplo en la misma palabra acerca de esa ayuda que Dios da a todos esos hombres que están dispuestos, que le honran, que le glorifican. Tenemos el ejemplo del rey David, cuando era joven, ¿sí?, y había un filisteo llamado Goliat que estaba amenazando a todo ese pueblo, su pueblo de donde pertenecía David. Ese Goliat que era grande, era un enemigo grande, un enemigo fuerte, y nadie se atrevía a hacerle frente. Hasta que un joven, David, se enfrentó a ese gigante. ¿Pero cómo? O sea, todos le tenían miedo porque era un enemigo fuerte y grande. Pero es que David sabía quién estaba con él. Podemos verlo en el primer libro de Samuel, capítulo 17. Primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos 40 al 47. Dice ahí, y tomó su cayado en su mano,
y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿Soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: Ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo, y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Es lo mismo que nos está diciendo. El mundo es un enemigo grande, el mundo es un enemigo fuerte, tu carne, Satanás, pero Jehová es más grande que cualquier enemigo. Pero Dios está contigo. Es lo que nos está enseñando aquí con esta historia de David. Tú, varón, no estás solo. Hay otros varones que también se esfuerzan, que también están luchando. Lo principal es que entendamos que no estamos solos, que Dios está con nosotros, que su Espíritu está con nosotros y que Él nos va a ayudar, nos va a fortalecer, nos va a animar para seguir adelante. El ejemplo claro también es el del pueblo de Israel cuando iban a conquistar la tierra prometida. No había buen ánimo. Acababa de morir Moisés como su líder y eso los desanimaba. Hasta tenían miedo de cruzar para llegar a esa tierra. Muchos de ese pueblo habían desobedecido a Dios. Su incredulidad, ¿sí?, los había llevado a morir en ese camino para llegar a la tierra prometida. Pero aún en ese desánimo recibieron la palabra de Dios. Y cuando estaban a punto de llegar y tomar esa tierra que Dios les había prometido, Dios se manifestó a sus vidas. Dios les habló a sus corazones. Vamos a verlo en el libro de Josué, capítulo 1, versículos 1 al 9. Versículos 1 al 9. Dice: Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les estoy dando, que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. 3 veces le repite en este caso Dios a Josué: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate hace referencia a ¿qué? A ser fuerte, a conquistar, a fortalecerte. No se está refiriendo a que grites más duro, a que golpees más fuerte, no. Habla de conquistar, habla de ser valiente, de fortalecerse, de tomar ánimo, afirmarte. ¿En qué? En la palabra de Dios.
Tú estás por conquistar, tú estás por tomar esa tierra prometida, arrebatar a tu familia de las manos de este mundo, de la maldad. Cuando tú enseñas las escrituras a tu familia, a tus hijos, te estás esforzando, estás preparándolos. ¿Para qué? Para obedecer. Y esto va a traer victoria a sus vidas. Pero si tú no lo haces, pero si hay desobediencia, si hay incredulidad, si no hay esa preparación, lo único que va a traer a sus vidas va a ser dolor y tragedia. Por eso el llamado, toma fuerza, toma valor, toma seguridad para hacer esta obra, para enfrentar, para llegar hasta esa tierra y conquistar como Josué. ¿Sí? Y vas a recibir las mismas palabras de Dios que recibió Josué. Esfuérzate y sé valiente. Ojo, el llamado varón, así como fue el llamado a Josué, a ese varón, para llevar a ese pueblo a esa tierra prometida, también es el llamado a tu vida. Cada labor, cada trabajo que vamos a realizar, que vamos a querer llevar a cabo, implica un nuevo reto. Sin Dios te puede traer miedo, te puede causar temor, pero con Dios va a ser una nueva aventura, va a ser una victoria también a tu vida. Así como Dios estuvo con Josué, también Él está contigo. ¿Para qué? Para enfrentar esos nuevos retos. Tal vez no vamos a conquistar naciones como Josué, pero todos los días nos vamos a encontrar a situaciones complejas, personas difíciles, tentaciones. Pero si tú entiendes que Dios está contigo, vas a poder conquistar y no vas a dejarte vencer por todas esas tentaciones, por todas esas situaciones que te pueden distraer, que te pueden apartar. Mira, Dios promete que nunca nos va a dejar. Dios promete que no va a dejar de ayudarnos. No importa cómo te sientas, pero pide esa dirección como la pidió Josué. Y entonces vas a poder ganar muchas batallas en tu vida y para la vida de tu familia. Pero necesitas estar preparado. Dice la segunda carta a los Corintios, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Así como Pablo, que él escribió esta segunda carta a los Corintios, somos simples, somos frágiles, hombres que nos podemos enfermar, que podemos lastimarnos, que somos frágiles. No necesitamos planes humanos, no necesitamos métodos de hombre para ganar nuestras batallas. Lo que necesitamos son las poderosas armas de Dios que están disponibles. ¿Para qué? Para pelear contra las fuerzas, contra los enemigos de Dios, tu carne, el mundo y Satanás. Como creyentes debemos decidir qué vamos a emplear. Métodos mundanos, métodos de hombre o los que Dios nos está poniendo en nuestras manos. Pablo lo que nos está diciendo es que las poderosas armas de Dios son efectivas, como la oración, la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios, el Espíritu Santo dentro de ti. Mira, vamos a ver la carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 13 al 18. Efesios, capítulo número 6, versículos 13 al 18, que dice así: por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Dios nos da las herramientas, Dios nos da esas armas. Lo que te ofrece el mundo no te va a ayudar, no te va a ayudar a conquistar. Lo que te ofrece Dios te va a ayudar. Te va a ayudar a enfrentar a esos enemigos poderosos, pero ninguno tan poderoso
como Dios. Dice Romanos en el capítulo 8, versículos 31 y 32. Romanos 8, versículos 31 y 32. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? A Dios le interesa tu vida, le interesa la vida de tu familia, tu esposa, tus hijos, tus padres. Lo que vas a encontrar en la palabra de Dios para ti y para ellos son puras bendiciones que Dios tiene, ¿sí? La más grande bendición que vas a encontrar en la Biblia para ellos, para ti y para ellos, es la salvación. La salvación que nos dio y que nos da por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él estuvo dispuesto a dar su vida, a morir en esa cruz, a derramar hasta esa última gota de sangre. ¿Para qué? Para traer salvación a todo aquel que le cree, a todo aquel que se arrepienta de su pecado y esté dispuesto a seguirlo como su Señor y su Salvador. Solamente Él pudo rescatarnos de la esclavitud. Él pudo rescatarnos de la corriente de este mundo, del castigo eterno que merecíamos por causa de nuestros pecados. Pero es necesario que le creas. Es necesario que permitas que Cristo venga a ser ese Señor y Salvador de tu vida. Y también que te esfuerces y seas valiente, que pelees. Dice Nehemías en el capítulo 4, versículo 14. Después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Es el mismo llamado que Dios nos está haciendo. Pelea, esfuérzate. Dios está delante de nosotros y Él nos va a ayudar para conquistar, para llegar y tomar, ¿sí?, esa tierra, para conseguir la victoria. Hay otro tipo de bendiciones que Dios también tiene para nosotros. Cuando tú le crees, cuando tú le aceptas, cuando estás dispuesto a seguirle, puede traer bendición a tu matrimonio, matrimonios rescatados, matrimonios estables, matrimonios que se esfuercen, que luchen por cumplir los propósitos de Dios, hijos que honran a sus padres, que obedecen, que son útiles a la sociedad, que marcan una diferencia con todos los demás jóvenes que se están perdiendo, que se están extraviando. Pero esto solamente cuando permitas que Dios venga a gobernar tu vida y la vida de ellos, que dirija sus vidas, que entiendan, ¿sí?, la diferencia entre lo bueno y lo malo, que entiendan que lo único que tiene Dios para ellos son bendiciones. Pero persevera, esfuérzate, lucha, porque nada de lo que haces es en vano. En la primera carta a los Corintios también lo dice. Dice: así que, hermanos míos amados, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Algunas veces puede venir la duda a tu vida, puede venir el miedo, pero no tengas temor. Si tú te mantienes la perspectiva correcta, si mantienes tu mirada puesta en lo alto, va a ser posible entender, ¿sí?, que a lo mejor no siempre vas a ver los resultados que tú quieres, pero si lo estás haciendo confiando en Dios, van a ser buenos resultados. Si tú crees que verdaderamente Cristo ganó esa victoria, ¿sí?, esto tiene que afectar tu vida para que vivas de una forma diferente, que no te desalientes, que a lo mejor piensas que no estás consiguiendo los resultados, que aparentemente hay una pérdida, pero no te preocupes, mientras tengas tu oportunidad, haz lo bueno, porque los resultados, ¿sí?, van a venir más adelante. Me dio gusto estar con ustedes, poder compartir esta pequeña enseñanza, esforzarnos y ser valientes. Es el llamado que Dios hace a nuestra vida. Si estás dispuesto, si ya tomaste la decisión, de verdad, esfuérzate y sé valiente. Dios va a estar contigo. Cuídense mucho, hermanos, si Dios lo permite.
estaremos en la próxima semana dando una breve cápsula, enseñanza que Dios nos ha puesto para nosotros. Gracias, cuídense mucho y que Dios les bendiga.